¿Cuántas veces has soñado con tener éxito? ¿Sabes lo que te lo impide? Soy Javier Ramos y junto a mi compañera Reyes Romero te damos la bienvenida al programa Las llaves del éxito. Once motivos y 11 razones para que tu éxito sea una realidad. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al programa Las llaves del éxito. Buenas tardes, Reyes. Hola, buenas tardes, Javi. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, pero lo vamos a hacer en forma de entrevista. Es decir, le voy a entrevistar a Reyes sobre un tema que siempre me ha llamado la atención y que creo que es importante para todos, que es la escucha consciente. Yo no le voy a preguntar a Reyes qué es la escucha consciente, porque creo que todos sabéis que escuchar conscientemente quiere decir que estoy escuchando a la otra persona y estoy comprendiéndola, sino vamos a indagar en los temas de por qué las personas no escuchamos a los demás, porque ahí tiene que ver con otros temas que hemos visto antes, como las emociones. Por ejemplo, Reyes, ¿por qué una persona que se lleva todo el día enfadada no escucha a los demás? Bueno, pues es una buena pregunta la que me estás haciendo y yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Una persona que está enfadada es porque está constantemente reaccionando, ¿no? Está en un modo de defensa, se siente que está en peligro y está constantemente, pues, reaccionando ante las palabras, las conversaciones, los hechos que están ocurriendo a su alrededor. Entonces es más difícil que una persona que está en ese estado de estrés, porque normalmente una persona que está en esa situación está sufriendo determinado tipo de estrés, le cuesta más trabajo escuchar a los demás. Para empezar, porque no se está escuchando a sí mismo, se está dejando llevar esa emoción que seguramente no ha sabido gestionar, la está reprimiendo, la está suprimiendo, la está ignorando, y al final lo que está dando lugar es a la ira, a ese enfado continuo. Pero como la persona no es consciente de esa emoción, de esa situación suya personal, es imposible que escuche a la otra persona que tiene al lado, ¿no? Entonces ahí partimos de que para que haya una consciente en una conversación, primeramente te tienes que escuchar tú a ti mismo, saber qué es lo que estás sintiendo en ese momento, cuáles son los pensamientos que tienes, cómo está tu cuerpo, y una vez que tú te escuches a ti, estés en ese estado de presencia del aquí y ahora, es cuando podremos acceder a escuchar a la otra persona. Ocurre que cuando escuchamos a la otra persona creemos que estamos en una escucha consciente porque estamos preparando la respuesta a lo que la otra persona nos está contando, y esto no es una escucha consciente porque estás preparándote, estás reaccionando, estás más interesado en lo que tú vas a decir que realmente en lo que la otra persona está diciendo, porque durante la conversación coges ese punto que ha dicho la otra persona y tú ya estás elaborando tu discurso interno para darle respuesta a esa persona y te estás perdiendo el resto de la conversación. Te estás perdiendo ya no solamente el resto de la conversación, sino que te estás perdiendo el estado emocional, el lenguaje corporal, te estás perdiendo muchas facetas de la comunicación. Interesante. Y una pregunta, ¿por qué hay personas que antes de que hable la otra persona y antes de que la escuche se sienten atacadas? Pues volvemos al mismo punto, ¿no? Ya está en un estado reactivo la persona y piensa que lo que se le va a decir es hacerle daño o algo que no le interesa. No, está en un estado que no está ni siquiera presente, no se está escuchando, que te he comentado anteriormente, ¿no? Se está preparando, lo que pasa es que está anticipando demasiado su respuesta, ¿no? Porque incluso antes de que hable ya está anticipando, está pensando en lo que la otra persona le puede decir y cómo él le puede repercutir de manera negativa, porque siempre que reaccionamos así es porque me va a repercutir de una manera negativa. Para mí hay un personaje en la historia que es Buda, que era un gran maestro en muchísimas cosas, sobre todo el control de las emociones, pero Buda sabía escuchar y darle a la otra persona palabras para que reflexionara. Yo creo, desde mi punto de vista, que eso es escuchar activamente a una persona, el escuchar, comprender, y si la otra persona cuando te está dando el mensaje no lo tiene claro, dar tu mensaje para, digamos, definir lo que se quiere lograr, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, pues hay una palabra que has utilizado y es control de la emoción. ¿Qué control? Deberíamos de hablar de gestión, porque las emociones básicamente no se deberían de controlar en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Es decir, si tú sientes tristeza, no deberías controlarla para reprimirla, sino que deberías saber gestionar esa tristeza, es decir, ser consciente de que estás triste y darle un espacio a esa tristeza, un espacio considerado, no que todo inunde la tristeza, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, Buda era una persona que, bueno, pues por circunstancias de su destino, ¿no? Aprendió a gestionar sus emociones. Y una de las virtudes que tienen las personas que aprenden a gestionar sus emociones es que tienen esa capacidad de escucha y saben realmente cuándo tienen y cuándo no. Y sobre todo cuándo no tienen que reaccionar, ¿no? Porque cuando aprendes justamente eso, a gestionar tus emociones, das una respuesta si es necesaria, si no, pues no da ninguna respuesta, ¿no? Y a veces es muy importante saber que a lo mejor la otra persona que viene a hablarnos o a contarnos algo, simplemente lo que necesita es alguien que le escuche, no necesita ni que le digamos algo, ni que le demos un consejo, sino que simplemente necesita que sentirse escuchado, que hay otra persona a su lado y que lo comprende, ¿no? Y a veces, muchas veces, esos silencios que se crean da lugar a que la persona que está hablando reflexione sobre su propio diálogo que está teniendo, ¿no? Entonces el silencio a veces es una buena respuesta porque es muy importante, porque ayuda mucho a las otras personas también a reflexionar. Uh-huh. Oye, siempre en todos estos programas que hemos ido haciendo, la emoción está presente, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones para tener éxito en nuestras vidas, ya no éxito profesional e incluso personal, es gestionar la emoción. El otro día leí que en España uno de los graves problemas que tenemos, y por eso hay tanto actividad en las redes sociales, es que el ser humano tiene miedo a quedarse solo. Y eso es una emoción. ¿Por eso crees tú que tenemos tantos problemas de escucha? ¿Por esa emoción de sentirnos solos? Bueno, realmente el miedo a sentirse solo es un miedo que está muy generalizado, como tú bien has dicho, pero es un miedo que sería importante analizar, porque muchas veces detrás de ese miedo que creemos que es a quedarnos solos, hay otros miedos subyacentes o que están más soterrados, ¿no? Como es el miedo a la vida. Existe el miedo, también existe el miedo a la vida, ¿no? Y a veces ese miedo a quedarse solo está muy vinculado a ese miedo a la vida, ¿no? A no experimentar como uno tiene las expectativas que se crean, la vida que uno desea, ¿no? Decía Buda que lo común a los seres humanos es la vejez, la enfermedad y la muerte. Además de esas tres cosas está el sufrimiento, porque todo el mundo tiene un sufrimiento, ya sea el miedo a quedarse solo, el miedo a lo desconocido. También hemos aprendido que es algo que debemos aprender también a gestionar, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento ya es la actitud, digamos, con la que enfrentamos ese dolor, ¿no? Y entonces el miedo que tenemos a quedarnos solos también está muy involucrado en la programación que nos meten desde pequeño, ¿no? Te tienes que casar, tienes que tener hijos, no te puedes quedar solo, ¿qué va a ser de ti el día de mañana, ¿no? Y eso, a su vez, ese miedo a no quedarse solo, hace que bloqueemos muchas veces nuestro propio desarrollo como persona, porque a veces necesitamos de esos momentos de estar solo, de esos periodos de estar solo. Ojo, no solo no que tú te sientas solo, sino solo contigo mismo, y la mejor compañía que tú puedes encontrar es la de ti mismo, porque el día que la única persona que va a estar contigo hasta el final de tus días vas a ser tú, ¿no? Qué mejor que hacerte amigo de ti mismo, ¿no? Y qué mejor que aprovechar esos periodos de soledad para amistarte contigo, ¿no? Y descubrirte y conocerte.
utilizar ese miedo a la soledad como un guía para investigar caminos que se desconocen. Reyes, ¿alguna recomendación para que las personas mejoren su escucha? Pues como venimos casi todos los programas que hemos hecho, la autoobservación. La autoobservación es fundamental. ¿Cómo se fomenta la autoobservación? Bueno, pues a través de la meditación. Es un buen ejercicio porque fomentamos la concentración y además podemos dejar de identificarnos con los pensamientos y nos posicionamos en la figura del observador, que no reacciona a los pensamientos, que no reacciona a las emociones, sino que simplemente las observa, ¿no? Después trasladar esos estados, no estados meditativos, sino ese ejercicio que hemos practicado en la meditación, porque la meditación es como el gimnasio de la autoobservación, aplicarlo en nuestro día a día. Podemos poner una alarma de reloj, lo hemos mencionado en otro, poner una alarma de reloj a lo mejor cada hora y durante 5 minutos respirar, relajarnos, observar qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que nos está rodeando y después continuar con lo que estamos haciendo, pero esto conforme lo vayamos repitiendo a lo largo de los días, nos vamos a ir dando cuenta de que somos mucho más conscientes, ¿no? Y otro ejercicio que me gusta a mí mucho y que suelo recomendar es el patio de butaca, ¿no? Y es al final del día, pues cuando a lo mejor cuando ya estás en la cama y nos disponemos a dormir, imaginarnos que el día que hemos vivido y verlo como en una especie de pantalla, ¿no? Y nosotros estamos sentados en ese patio de butaca observando nuestro día, moviéndonos, relacionándonos con uno, viviendo una serie de experiencias con otros. Y ahí, a partir de ahí, observarnos y aprender de nosotros mismos, ¿no? Que somos al fin y al cabo, somos el mayor conocimiento que podemos aprender, el conocernos a nosotros mismos. Importante, más importante aún, con todo lo que hemos estado diciendo, es que si realmente quieres cambiar, quieres controlar tus emociones, tienes miedo, quieres controlar tus miedos, quieres cambiar tus hábitos, o en este caso quieres mejorar tu escucha hacia los demás y poder hablar las cosas coherentemente, para cambiar todo esto tienes que manejar el cambio de tu conciencia. Y está claro que si no sabes controlarte a ti, cambiar tu conciencia, tus pensamientos e ir hacia donde quieres ir, poco cambio vas a tener en tu vida. Y en estos programas, sinceramente, lo que queremos ayudarte es que tengas ese cambio de conciencia, mandándole órdenes a tu subconsciente y que tengas la vida que deseas tener. Cuando dice Reyes el patio de butaca, os voy a dar una píldora de valor, si Reyes me lo permite. Y es que cuando os vayáis a dormir, os acostéis, cerréis los ojos, entráis en un trance de sueño, prácticamente, y ahí empezáis a visualizar dónde queréis estar o lo que queréis conseguir en vuestras vidas. Cuando lleguéis allí, debéis de sentirlo como si fuera real, porque si no es real y no lo sentís, no va a haber cambio. Y una vez que estéis allí y lo hagáis real, ya está hecho. Día tras día, repite la misma sensación. Poco a poco, tu vida irá cambiando, pero sin autoobservación y sin el patio de butaca, pocos cambios va a haber. Y digo todo esto, Reyes, porque ya llevamos varios programas, nos quedan pocos, y llegamos a un punto donde te pueden decir, estos dos gilipollas se llevan todo el día hablando tonterías, porque hay personas que pueden pensar así. Es más, los respeto y les agradezco que piensen así, porque nos van a hacer superarnos. Pero realmente la clave de todo lo que hemos ido diciendo, y lo ha ido repitiendo Reyes día tras día, es autoobservación. Señores, la meditación es algo milenario y es para te observarte. Y sobre todo el patio de butaca es para que te acuestes en tu camita, reposes, proyectes lo que quieres hacer y día tras día lo vayas trabajando. Porque de esa forma llegarás a donde quieres llegar. Por supuesto, no te vayas a poner todos los días en tu cama, vayas a visualizar que vas a ser presidente del gobierno y sigas trabajando en Lipasán. No, tienes que tomar acción para hacer un cambio. Eso es muy importante. Nada, Reyes, perdona que me haya esplendido un poco, ¿no?
No, no, Javi, ya sabes que al final siempre son píldoras de valor, como tú las llamas, ¿no? Y está bien ese inciso que hayas hecho. Aunque yo creo que incluso las personas como nosotros dos, yo creo que nosotros dos también a lo largo de estos capítulos estamos sufriendo una evolución y un propio cambio. Y creo que esto también le puede servir a las personas que nos estén viendo, que le puede servir como ejemplo, ¿no? La evolución y el crecimiento que nosotros también estamos experimentando cuando estamos tratando estos temas que queremos exponer a... Esto, la vida es un continuo aprendizaje y cuando llegas a una etapa, quieres otra etapa y tienes que seguir profundizando en todas las etapas de tu vida. Pero continuamente hay que estar aprendiendo. Tú y yo somos personas que dedicamos mucho tiempo a la lectura, a comprender cosas nuevas y a seguir avanzando. Y sin ese conocimiento y ese autoanálisis, pocas veces se puede ir creciendo y avanzando en la vida. Yo antes eso no lo hacía, lo tengo que reconocer y lo digo públicamente. Yo antes no dedicaba nada de tiempo a observarme a mí, me llevaba por las tendencias de las personas o de mi entorno realmente, hasta que un día dije, aquí no es donde yo quiero estar. Empecé a investigar, a desarrollarme, a meditar, a autoobservarme, a hacer el patio de butaca y poco a poco mi vida ha encontrado su propósito y tengo que trabajar en ello. Y cuando llegue a un punto de mi meta, me crearé otra meta dentro de mi propósito. Pero yo creo que así funciona la vida, o por lo menos yo así lo entiendo, y creo que os puede ayudar bastante. Así es, Javi. Al final son pequeños pasos los que tenemos que ir dando hacia ese gran paso que nos pongamos nosotros, ¿no? Poquito a poco. Reyes, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Ya nos quedan solamente 2, como prometimos. No vamos a vender nada en el programa número 11, como estáis acostumbrados. Y solamente son 11 programas para ayudaros a daros pequeñas píldoras para aportaros valor libremente. Reyes tiene su profesión, yo tengo la mía y nos ganamos la vida honradamente, sin tener que prometer o hacer falsas promesas, ¿no? Muchísimas gracias, Reyes. Muchas gracias. Siempre a ti. Ahora. Gracias, adiós.